Primero disculparme con todos. No sé si se lo puedo atribuir a un estado gripal, a mi TDAH o a la edad, pero leí la hora de terminar como la hora de inicio. Así que bueno, disculpen. Eh, sí, es esa, es la de arriba. Ahí está. Bueno, muchas gracias y realmente hoy era un día especial porque si bien con las dos unidades académicas tenemos vínculos muy fuertes desde siempre, creo que bueno, nos hemos venido encontrando también desde lo que es la realidad, ¿verdad?, de la clínica de nuestros pacientes. Yo siempre digo que de una larga historia, ¿no?, donde se extrapolaban los diagnósticos de los adultos a la infancia y a la adolescencia, y esto tiene que ver con un desarrollo mucho más tardío y de los cambios que han habido en lo que es el paradigma de la infancia, ¿no? Ese pasar de la infancia feliz a poder, a no concebir el sufrimiento del niño, a bueno, una situación que nos ha ido llevando al reconocimiento del niño como sujeto de derecho y a poder visibilizar con claridad, o por lo menos con más cercanía y empatía, los niveles de sufrimiento de la infancia. Así que bueno, hoy estamos transitando en este otro lugar que es el reconocimiento de que un porcentaje muy alto, que si pensamos en los 18 años es más del 50%, que la patología del adulto se inicia o tiene antecedentes en la infancia. Entonces, esto de aproximarnos en esta idea de las psicopatologías del desarrollo, creo que es sumamente importante. Y bueno, hoy de hecho ustedes le han dado este lugar a los trastornos del neurodesarrollo. Más o menos esta era mi idea, posiblemente ustedes me avisan cuando tenga que cortar, no hay problema, pero era la agenda de hoy. Primero que nada, hablar de autismo hoy es mucho más amplio y complejo, quizás que hace 2 décadas, ¿no? Donde un psiquiatra de niños se podía recibir habiendo visto 2 autistas o menos o ninguno. Y por supuesto para las otras disciplinas esto era aún menos frecuente. Pero esta idea actual es que el autismo es plural y diverso, que desafía muchas veces los manuales y las nomenclaturas, se acerca y se aleja de los prototipos según cada caso, cada persona, cada subjetividad, y que no hay un solo tipo de autismo. Así como la diversidad humana se resiste a la rigidez estática y unívora de las etiquetas, en el caso del autismo son personas singulares, por lo tanto múltiples autismos. Este libro muy recomendado del doctor Daniel Valdés justamente plantea, ¿no?, todos estos cambios conceptuales en esta temática. Nosotros siempre decimos que para el diagnóstico buscamos similitudes, síntomas en común, los déficits compartidos, las conductas que se repiten, y que en este tipo de problemas o de condiciones es muy frecuente que los papás nos digan, usted no sabe lo que hacía o cómo jugaba, y vos decís, bueno, esto es lo que nos repiten todos los papás, ¿verdad? Y entonces, en base a eso, construimos los diagnósticos, porque tenemos que, de alguna forma, clasificar y ordenar la información. Así, comparten el placer de agrupar, de clasificar los giros, las rutinas, los gestos peculiares, las repeticiones, el lenguaje peculiar. Pero, para construir las estrategias, debemos buscar las singularidades, las características propias, las fortalezas de cada uno de estos niños, adolescentes y adultos, los talentos, los temperamentos, los proyectos, y así construir las estrategias de apoyo y de acompañamiento. Los hay alegres, irritables, dóciles, muy porfiados, torpes, muy hábiles, memoriosos, sutiles, intuitivos, pasivos, hiperactivos. Y bueno, un poco de esta complejidad se construye un poco las nuevas líneas, ¿verdad?, de desafíos y de investigación.
Estas dos autoras, Francesca Japé y Uta Frith, son antecedentes muy importantes. Tienen trabajos de investigación de las décadas del 80, del 90 y actuales. Y en el 2020 este artículo de reflexión y de revisión, sobre todo, plantea los importantes cambios en la forma de pensar y de operativizar el autismo. En ese sentido, definen 7 puntos donde se han visto evoluciones, y estamos hablando de 3 décadas. O sea, para un fenómeno de salud, 3 décadas es un periodo corto. O sea que es lógico que todavía tengamos brechas, ¿verdad? Porque en realidad es un fenómeno, como decimos a veces, de nueva prevalencia. Y en el reconocimiento, además, que dentro de los trastornos del neurodesarrollo es el que ha tenido mayor incremento de prevalencia, ¿sí? La discusión de la incidencia es otro capítulo. Y ellas dicen, se pasó de una definición estrecha, que era aquella definición y descripción de Kanner de los años 40, a criterios de diagnóstico amplios, de una condición rara a una relativamente común, aunque probablemente aún poco reconocida en las mujeres. Esto, fíjense el impacto que tienen estas cosas, ¿no? Nosotros tenemos un servicio vinculado al BPS que trata enfermedades raras. Hace no tantos años el autismo era una entidad abordada en lo que hoy es Credaneser. Hoy no. O sea, por sí solo no tiene acceso a esos servicios porque dejó de ser una enfermedad rara. De algo que afecta a los niños a una condición para toda la vida. Algo similar nos pasaba con el déficit de atención. De algo discreto y distinto, o sea, categorías, ¿lo tenés o no lo tenés? A una dimensión, una visión dimensional, con una distribución de alguna forma de los rasgos en toda la población. De una cosa a muchos autismos, ¿sí? Uno esperaba para hacer diagnóstico a tener prácticamente esos síntomas de alta severidad para hacer un diagnóstico. De un enfoque en el autismo puro, es más, cuando hacíamos ese diagnóstico, se nos excluía la posibilidad de hacer otros diagnósticos asociados al reconocimiento de la complejidad y de que la comorbilidad es la norma. Y desde la conceptualización del autismo puramente como un trastorno del desarrollo al reconocimiento de una perspectiva de la neurodiversidad, que se operacionaliza hoy y se le da, es sumamente importante, en modelos de investigación participativa. Esto ha tenido, a ver si lo pensamos desde este lado, ¿no? Las descripciones durante todas estas décadas era lo que describíamos, lo que observábamos, ya fueran familias, fueran técnicos, ¿verdad? Hoy los relatos son de las propias personas que padecen autismo y que en definitiva, anteriormente, antes de estas evoluciones, quedaban fuera de diagnóstico en su mayoría. Así que me parece que estas son líneas que también justifican el trabajo conjunto en todas las áreas. Hoy la investigación en autismo, yo les diría que es infinita. Es de los temas, junto posiblemente con el Alzheimer y otros problemas de salud en las cuales la etiología todavía no está bien definida, los cuales la investigación es muy, muy amplia en distintos temas. Pero tenemos un capítulo muy fuerte de controversias. Y esto tiene que ver con algunos de estos temas que vinculaba, los conceptos, las delimitaciones de los diagnósticos, la etiología, los factores medioambientales. Fíjense que hace 15, si yo digo 15 años, no más, no pensábamos en factores de riesgo para el autismo. Y un poco más atrás lo comprendíamos como de origen psicogénico. O sea que esa transformación implica realmente muchos cambios. Entonces tenemos un capítulo un poco chiquito de certezas y acuerdos. Estos, por ejemplo, pasan por haber logrado algunos acuerdos en la nosografía, por saber hoy que cuanto más temprano es el diagnóstico, mejor va a ser la evolución y pronóstico, no hablamos de curación,
¿sí? Entonces, en ese sentido, los estudios avanzan y avanzan en la búsqueda de biomarcadores o de marcadores conductuales cada vez más temprano. Estamos hablando de que antes esperábamos a la consolidación y hoy estamos hablando de perfiles de interacción en niños antes de los 6 meses, ¿sí? Con algunas propuestas de monitorear el perfil de interacción a través de los tracking visuales en niños pequeños. No como algo que se transmite como entidad, sino como si esta vulnerabilidad o esta predisposición genética lo que transmite en definitiva son esos rasgos muy tempranos. Entonces, si bien la investigación es amplia, ¿dónde se hace? Bueno, mayoritariamente el 86% de la investigación sobre autismo se hace en países de altos ingresos, donde vive el 20% de la población. Entonces, nosotros estamos en este otro lado de la película, ¿no? Donde vive el 80% de la población mundial y no siempre las investigaciones, los resultados, los instrumentos son de aplicación válida para todas las poblaciones. Entonces, este es otro de los temas bien importantes en este momento, tanto en la investigación como en el uso y la recomendación de estrategias, todo lo que tiene que ver con lo multicultural. Por eso es que muchas veces, y hoy vamos a presentar un trabajo en particular, donde es necesario hacer las validaciones y también es necesario que podamos construir herramientas propias. En ese sentido, estamos trabajando concretamente en un programa nacional para el desarrollo de habilidades de papás de niños pequeñitos cuando se enfrentan a los primeros tiempos de los diagnósticos, en una expansión que estamos haciendo en coordinación con el Ministerio de Salud Pública. Voy a hacer como una descripción, entonces, muy, muy general, no es una definición acabada, pero ¿de qué estamos hablando, no? El autismo es una condición temprana. Este es un término condicional. En realidad, en nuestros manuales, hoy figura como un trastorno, ¿sí? Eso a mí me gusta aclararlo un poco, por lo menos ponerlo dentro de estos temas de discusión, ¿no? Cuando hablamos de trastorno, los médicos, los psiquiatras, sabemos que tenemos que tener dos condiciones, más allá de las características de cada uno. Y esa es que implique un nivel de sufrimiento en el sujeto y que tenga repercusiones o limitaciones en su funcionamiento. Entonces, ahí tenemos un acuerdo en común. Y que además, en la medida que exista el diagnóstico, tiene requerimientos de atención en salud. El problema es que cuando se van cambiando los paradigmas y los conceptos, y seguramente el término condición es más cercano, más amigable, más entendible para la población en general y sobre todo para los sujetos que tienen esta condición, hay que pensarlo y razonarlo con las familias a veces, que hoy por hoy las condiciones no tienen aseguradas los apoyos en salud y en previsión. Entonces, yo soy de la idea de que tendamos a usar dos términos. En tanto, las nosografías se van adecuando, las prestaciones se van adecuando, porque estos son discusiones a veces que se vuelven muy dicotómicas y pueden generar una disminución en cuanto a derechos y a acceso a servicios. Digo esto porque uno se va familiarizando, pero a veces no pensamos que el cambio en un término tiene un impacto en una cantidad de cosas. Entonces, ¿qué comprende esta condición temprana? Que se comprometen capacidades centrales del ser humano, la socialización, todos los procesos del desarrollo de la cognición social, el lenguaje, la modulación sensorial, que este es un componente de reconocimiento más tardío, la forma de interactuar con los objetos, con las personas y las condiciones del juego, que son las bases para los aprendizajes de los niños. Así que pensemos el autismo como una forma de aprender el mundo diferente al habitual. Cuando empezamos a trabajar con los papás y cuando se empiezan a familiarizar con la realidad, ¿no? Un poco de sus hijos, uno tiene que decir, bueno, mire, lo primero es como que hay que cambiar el chip. Aquello para lo cual nosotros estamos programados a enseñar
quizás no se lo tengamos que enseñar. Y vamos a tener que enseñar aspectos que en un desarrollo neurotípico ni nos damos cuenta cómo los niños lo van adquiriendo. Eso es bien claro. Digo, acá hay muchas mamás. Si yo les pregunto cuándo empezó a caminar su hijo, todas sabemos. Ya hablar de un poquito nos confundimos. Ahora, si les pregunto cuándo empezó a señalar o cuándo empezó a saludar, no nos acordamos. No nos acordamos porque no lo tuvimos que enseñar. ¿Tá? Entonces, bueno, esta es una de las cuestiones que nos cambian, nos posicionan necesariamente en un lugar diferente. Se puede llegar a esta condición por distintas causas, porque también nosotros tenemos distintas enfermedades médicas, neurológicas, infecciosas, genéticas conocidas, que cursan con autismo. O sea que desde el punto de vista conductual, tienen el diagnóstico de autismo, pero esos son los autismos secundarios, no son los que se han incrementado necesariamente. ¿tá? Y después tenemos este gran componente, que es el autismo que llamamos primario, idiopático, del cual todavía desconocemos, en definitiva, su origen. Las bases genéticas están comprobadas y cuando yo decía lo que es el caudal de investigación en genética es enorme, pero es una herencia compleja, multigénica. Se han buscado muchísimos genes candidatos, hay muchos listados, pero ahora esto sí se los digo fuera de la evidencia, yo no creo que se vaya a encontrar un gen de ninguna manera. ¿tá? Sabemos que existen hoy factores medioambientales asociados, como les decía, no lo sabíamos antes, pero no sabemos con exactitud cuáles son, o sea, no hay evidencia suficiente para postular algunos, pero esto sí es un componente muy importante de la investigación. ¿Por qué? Y porque se están planteando, por ejemplo, enfermedades autoinmunes maternas que no las preguntábamos en la historia clínica, porque no teníamos la noción. Hoy por hoy es una rutina preguntar sobre la diabetes gestacional, sobre el hipotiroidismo, sobre las enfermedades inflamatorias del tubo digestivo, sobre el asma materna, ¿sí? La edad del padre, por ejemplo, que en otros cuadros en general lo descuidamos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con los contaminantes ambientales, los pesticidas, hay autores que avanzan más en esto, otros que cuestionan a veces la rigurosidad de los estudios. O sea que acá hay campos de investigación impresionantes. Y en definitiva llegamos a los mecanismos epigenéticos de este tipo de problemas de salud. Los diagnosticamos basados en las conductas observadas. Y eso obviamente tiene sus limitaciones. No tenemos aún biomarcadores, estudios de laboratorio, de imagen para su detección o confirmación. Si bien nosotros no podemos desarrollar investigaciones en este sentido, pero en colaboración, por ejemplo, con el Instituto Pasteur, estamos desarrollando y van a presentar las residentes un trabajo junto con ellos sobre el estudio de la microbiota, que tanto llega las consultas de los papás, ¿verdad?, sobre la adecuación o no de realizar dietas con ciertas restricciones. Bueno, estamos trabajando en conjunto. Y lo mismo con el CUDIM, en lo que tiene que ver con las alteraciones en la volumetría cerebral. Vemos desde la clínica muchas veces que hay un grupo de estos niños que se dispara el perfil, el perímetro craneano, ¿verdad? Y después se equipara. Ahora después vamos a ver un poquito esas consideraciones. Entonces, en todo esto, la investigación nacional, regional, no alcanza. Todas estas cosas requieren trabajos multicéntricos y con bases de datos amplísimas por la heterogeneidad. Estos comportamientos pueden ir desde situaciones muy graves, como la ausencia del lenguaje, el aislamiento, los movimientos muy repetitivos, que era la idea que nosotros tenemos. Yo le digo, autismo, todos hacemos así, aleteamos, ¿no? Bueno, a otras que pueden pasar casi inadvertidas. Y este grupo es uno de los grupos que desafía a la psiquiatría de adultos, a la neurología. Estos comportamientos entonces tan heterogéneos, ¿no?, y variados en cuanto a su intensidad, es lo que ha hecho que pasáramos a esta noción del espectro.
¿Mm? No es algo que incorporó el DSM porque se le antojó, sino que esto tenía una larga historia de trabajos epidemiológicos, sobre todo con una autora muy, muy importante que es Lorna Wynne, que además de investigadora era mamá. En la mayoría de las situaciones evolucionan a lo largo de toda la vida. ¿Por qué digo en la mayoría? Porque hay un grupo pequeño que cuando lo diagnosticamos, sobre todo entre los 2 y los 3 años, hay trabajos que muestran que hay chances de recuperación ad íntegro. Mm, o sea, yo quiero decirles, todo mejora de su punto de partida. Este, que reviertan o que salgan del criterio del diagnóstico es un porcentaje pequeño. ¿Tá? O sea que en la mayoría de los casos vamos a tener esto, historias compartidas y que tienen que tener, por lo tanto, una continuidad en la atención. En algunos casos pueden determinar discapacidades severas y ahí nos vamos como al otro extremo, ¿no? Cuando uno visita y visitaba, bueno, las colonias o visitábamos las aldeas de la buena voluntad o hoy los centros de atención integral o de crónicos de INAU, la población con autismo y discapacidad son aquellas personas con mayores necesidades de dependencia. ¿Sí? Entonces estamos hablando de un tema que en la medida que no se atienda oportunamente, genera a nivel de la salud pública un impacto muy alto. Estos dibujos que me acompañan son de un artista plástico, un adulto con autismo severo, con escaso lenguaje. Esto por eso yo les decía, bueno, esto de las habilidades. Algo sobre las clasificaciones actuales, poquito, no se asusten. En el pasaje de el DSM-4 al DSM-5, a pesar de que el DSM-5 incorporó la noción de espectro, ¿sí? Se transformó en una edición más estricta. O sea, quiero decir con esto que diagnostica menos. Hay algunos que quedan fuera. ¿Por qué? Porque exige la presencia de 2 criterios simultáneos, ¿sí? O sea que tiene que estar el criterio del déficit en la comunicación social y a la vez las conductas, intereses repetitivos o la tendencia a intereses muy restringidos y las alteraciones en la respuesta sensorial, con perfiles distintos para cada sujeto, pero tienen que estar alterados los 2 componentes. En tanto, el DSM-4, con sus categorías no especificadas, nos abría una bolsa enorme de diagnósticos justamente no especificados. Entonces, digo esto porque está la idea, y es cierto, el DSM-4 trajo una cantidad de diagnósticos mayores, porque consideraba situaciones menos graves. Hoy también podemos considerar situaciones menos graves, pero es más exigente en este sentido para el diagnóstico, o sea, es un poco más específica. Todo trae problemas, ¿no? Nos adelantan una cosa y nos restan otra. El tema es que nos ha quedado una población ahí navegando sin diagnósticos o con diagnósticos poco claros. ¿Sí? Entonces, esta edición es más exigente para el diagnóstico que el DSM-4 y, por ejemplo, en el caso del sexo masculino hay un 3% menos de diagnóstico, pero en las mujeres el 6%. O sea que aún en esto hay una diferencia. Y en el caso de la clasificación anterior, aquello que nosotros hablábamos como trastornos profundos del desarrollo no especificados, hubo una disminución de hasta un 70% de sujetos que quedarían excluidos al aplicar esta nueva. Los criterios clasificatorios, yo no los voy a leer, pero bueno, la importancia del DSM-5, además de los 2 criterios, es que incorpora las alteraciones en la respuesta a estímulos sensoriales. No todas las personas que tienen hipersensibilidad, hiposensibilidad a distintos estímulos son autistas. ¿Tá? O sea, esto puede atravesar distintos diagnósticos y además, por ejemplo, en la clasificación de 0 a 5, que es para los más pequeños, lo incluye como un diagnóstico por sí solo. O sea, no tiene necesariamente que estar asociado. Pero indudablemente estas características en el autismo es donde están más marcadas y más frecuentemente se presentan. O sea que la clasificación lo incorporó. Y después me quiero detener un poco en el CIE-11, ¿verdad?
¿Por qué? Porque el CIE-11 va en la línea de algo de lo que yo les estaba planteando, que no podemos hablar del autismo. O sea, si yo le digo trastorno de espectro autista, ¿qué digo? Dos cosas, que hay alteraciones en la comunicación social y que hay una tendencia a todo lo repetitivo, papá, papá, papá. Pero de ahí a qué vamos a hacer, no lo podemos definir, porque los fenotipos son muy variados. Entonces, el CIE-11 incluye una distinción entre el autismo y la discapacidad intelectual, y el autismo y el trastorno del lenguaje. Y así define distintos fenotipos, diría yo, ¿sí? No son tipos categoriales como antes, diferentes, pero sí fenotipos distintos. Y en esa línea creo que vamos a tener que ir trabajando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con el DSM-5, los estudios longitudinales se han hecho mucho más difíciles, porque es una gama tan diversa que es muy difícil saber un poco a qué van los distintos cuadros. Cuando yo les hablo de espectro, uno diría, bueno, esta persona está acá, está acá, está acá, está acá. Pero en realidad el espectro es en cada una de las dimensiones, porque uno puede tener en el autismo sujetos con un coeficiente intelectual con muchísimo compromiso, con una discapacidad intelectual severa, a casos de superdotación. O sea, hay diagnósticos de trastornos de espectro autista con altas capacidades asociadas. En la comunicación, desde lo no verbal hasta lo verbal, les voy a mostrar algún ejemplo, que uno realmente tiene dificultades para hacer el diagnóstico. En las conductas, en lo sensorial, en lo motor, en la actividad. Entonces, cada una de estas cositas se van combinando de forma diferente. Hay una amiga, una colega de Texas que siempre dice, ¿no? Los TEA realmente desafían la generalización. A pesar de lo estereotipado, desafían absolutamente la generalización. Entonces, el autismo ofrece un claro ejemplo de capacidades diferentes, asociado a los importantes déficits, las capacidades especiales, memoria visual, manejo de números, ubicación en el espacio, la forma metódica de hacer las cosas, la habilidad muchas veces para la música, para la pintura. Es muy interesante porque yo siempre les digo, ¿no? Son como dos caras de la misma moneda. Esa hipersensibilidad auditiva que genera tanto malestar y puede determinar importantes limitaciones en la contracara, permite una discriminación auditiva que nos explica muchas veces la facilidad para el aprendizaje de múltiples idiomas o, por ejemplo, para la música. Y en cada cosa podemos pensarlo de esa manera. Así que los factores que intervienen en esta variabilidad fenotípica tienen que ver con que los síntomas y las características cambian de un sujeto a otro, y eso es lo que llamamos heterotipía. Las distintas dimensiones se combinan constituyendo perfiles fenotípicos diversos. El género, son mucho menos diagnosticadas. Traje unas diapos para compartir sobre lo que son las nuevas investigaciones en las mujeres, lo que tiene que ver sobre todo con alto funcionamiento. La profundidad del cuadro, la edad, la heterocronía, el autismo sigue, hay una continuidad del diagnóstico, pero se van produciendo cambios. Las comorbilidades, la etiología, no es lo mismo un autismo sindrómico que un autismo idiopático. La modalidad de inicio, hay un 30% más o menos, que inicia con lo que se llama la regresión autística temprana, y otros que inician desde temprana, antes a veces del año, con un retraso global del desarrollo. Y eso también va marcando un poco el perfil fenotípico y la evolución. Y por último, el perfil evolutivo. Nosotros podemos ver dos niños, que es efectivamente lo que nos pasa, y en las pruebas de foto, digamos, ¿no? de corte, están en niveles similares. Y sin embargo, la curva, la pendiente de la curva evolutiva puede ser totalmente distinta. Esto es simplemente para cómo yo lo pienso y cómo en realidad también es importante transmitirlo a los papás, cómo el diagnóstico tiene registros diferentes. ¿Sí? Nosotros todo esto que estamos hablando, lo estamos hablando en el lado derecho de este gráfico, porque solo estamos describiendo conductas, estamos describiendo lo que observamos, la historia, ¿verdad?
pero es todo lo fenomenológico. Después viene, ¿por qué se producen estas conductas? Y ahí viene todo el campo de la investigación de la neuropsicología y todas las teorías que tienden a explicar qué es lo que pasa en el autismo. En ese sentido, bueno, las fallas en funciones ejecutivas, en teoría de la mente, la integración sensorial, las teorías de la coherencia central, no son teorías que tengamos que tomar o dejar, porque algunas explican algunas cosas y en algunos momentos de la vida y otras explican otras. ¿Tá? En general son complementarias. ¿Qué pasa con las alteraciones en el sistema nervioso central? Bueno, yo les decía, hay algunas, mucha también investigación, no son temas de certezas todavía. Esto del aumento del volumen, en qué zonas, bueno, qué correspondencia tiene con las conductas y también cómo esto evoluciona a lo largo de la vida. Lo que tiene que ver con lo funcional, con la conectividad. Hay planteos de zonas de hiperconectividad, pero otras de hipoconectividad, y todo lo que es el desarrollo y la evolución de los procesos sinápticos. Y por último, lo que ya había velado un poquito, cómo es este interjuego entre genes y factores ambientales. ¿Por qué les decía que esto, a pesar de que parece tan duro, es útil para las familias? Porque a veces dicen, pero al final me dijeron que tenía autismo, pero después me dijeron que tenía epilepsia. Y después me dijeron que era un X frágil. Y sí, puede ser, porque son registros distintos. ¿Se acuerdan que el DSM-4 nos ayudaba con los ejes? Después se les ocurrió sacarlo. Pero bueno. Les muestro estos dibujos porque si ustedes buscan las producciones gráficas del autismo, hay algo que es muy interesante porque la paleta de colores puede ser muy similar en distintas partes del mundo. No me pregunten por qué. Algo muy cortito sobre la presentación clínica a lo largo de la vida. En niños con TEA de alto funcionamiento y con desarrollo del lenguaje dentro de la normalidad, pueden pasar desapercibidos los síntomas tempranos y detectarse en la escuela o más adelante. ¿Tá? Entonces acá tenemos lo que hemos ido incluyendo desde el año 2007 en el primer carné del niño de uso universal y obligatorio, en las primeras guías de vigilancia del desarrollo y después se ha ido actualizando. O sea que en la página 18 del carnet del 2007 estaban los marcadores más, que mejor discriminaban el autismo en los primeros tiempos. ¿tá? Esto fue sacado de un instrumento internacional que es el chat, pero se ubicaron de acuerdo a la edad, porque el chat no discrimina si son 6 meses, 12 meses, qué es lo que puede esperar en cada uno. Y ahora se retomó con mayor descripción en la nueva guía. Pero acá, bueno, decirles esto, cómo esta historia se mantiene, pero va cambiando. Yo no voy a esperar que en un escolar que viene teniendo una buena evolución todavía no señale. En general se va logrando, porque esto a veces también nos lleva a dudas. ¿Por qué? Pero ¿y si señala? ¿Pero y si mira? Sí, pero tiene 8 años. Entonces, y habla, sí, habla, pero con 8 años los niveles de exigencia para la comunicación son otros. Yo tengo que tener una conversación sostenida, una ida y vuelta con ciertas secuencias, ¿verdad? Y bueno, esas cosas son las que van evaluando los instrumentos que complementan la clínica. Por otro lado, a ver, acá, ahí está. Eh, la diferencia entre niños y adolescentes que tienen una discapacidad intelectual asociada y los que tienen alto funcionamiento. Y esto marca diferencias enormes. En los que tienen discapacidades asociadas y no acceden al lenguaje o tienen un lenguaje muy rudimentario, hay severas dificultades en la comunicación social. En cambio, en los otros pueden ser muy leves y sutiles, ¿verdad? Con dificultades en la comprensión de un lenguaje coloquial, más metafórico, pero en realidad con un caudal lexical sin alteraciones formales del lenguaje, ¿verdad? Con discapacidad intelectual importante, las conductas estereotipadas son mucho más marcadas, ¿verdad? Y bueno, van cambiando también las comorbilidades. Las dificultades para algunos aprendizajes en niños, aunque tengan un autismo leve, están frecuentemente asociadas.
¿tá? Y ahí se pueden hacer diagnósticos asociados. Yo puedo tener un chiquito con una discapacidad, con un trastorno de espectro autista, sin discapacidad intelectual, pero con dificultades específicas en distintos campos y áreas del desarrollo. La torpeza social es algo que se mantiene a lo largo del tiempo. O sea, de estas cosas, las que están un poquito más en negro son las que la psiquiatría de adultos tiene que captar, porque no van a buscar ustedes a los 25 años las cosas que esperamos en los primeros tiempos. Sí las tienen que buscar en el relato de los padres, en los carnés escolares, porque ojo, estos problemas del neurodesarrollo empiezan en la primera infancia, ¿sí? No empiezan en la adolescencia. Entonces, quizás para esos diagnósticos diferenciales claves, lo más importante es la construcción de la historia temprana. Muchas veces la dificultad es que no tienen un informante calificado. Así que la sintomatología central del autismo, comunicación social, comportamientos inflexibles, tienden a disminuir con la edad. Toman relevancia otras comorbilidades y complicaciones, comportamientos disruptivos, la ansiedad, el déficit de atención, los trastornos obsesivos compulsivos, las características de la personalidad, la depresión y en algunos casos la evolución a la psicosis más del adulto. Algo sobre las características en sujetos adultos, entonces, en cuanto a las interacciones sociales. Muchos refieren sentirse incómodos, no lo pueden precisar mucho en lo que son las situaciones sociales. Por eso uno de los riesgos es la restricción y el retraimiento social. Pero hay que entender que es diferente a las historias de corte, ¿sí? Yo puedo tener un adolescente que a los 16, 17 años presenta un corte con retraimiento social, pero no estaba antes. ¿Tá? Y eso son dos historias diferentes. ¿Tá? Preferir estar solo sin sufrimiento, muchas veces. Eso nos diferencia mucho de la inhibición social, de la timidez, de lo que son los cuadros de ansiedad social. Ojo, porque no siempre no hay interés. Muchas veces hay interés y lo que hay es el fracaso sistemático. ¿Tá? Porque ahí también es importante diferenciarlo de los trastornos de la personalidad esquizoide, ¿sí? Es diferente. Entonces, cuando uno hace propuestas que sirven, que son oportunas, en general vemos el interés, vemos el deseo. Torpe, metiendo la pata como quieran, pero no es falta de deseo siempre. Dificultad para hacer amistades y dificultad para comprender las normas sociales. En lo que es comunicación verbal hay dificultad para hacer contacto visual, responder a las conversaciones, tomarse las cosas de forma muy literal. Las expresiones faciales y gestos están limitados o exagerados y las conductas repetitivas o restrictivas que en los adultos a veces se mantienen muy sutilmente y camuflados, como dicen, por ejemplo, las estereotipias, pero no hacen así. De repente agarran el lápiz y vos ves que están así. ¿Tá? Porque van adquiriendo conductas que funcionalmente pasan más desapercibidas. ¿Tá? Tener la misma rutina todos los días, notar pequeños detalles o patrones que los iguales no verían cuando hacen el relato de algo. A veces nos pasa que, bueno, pero vamos al grano, ¿no? Porque no hay un relato global, falla lo holístico, falla la teoría de la coherencia central. Entonces te describen de repente, viene alguien acá, entra, una persona con autismo y sale y uno diría, bueno, es una reunión, ¿no? Hay mucha gente escuchando. Y bueno, de repente dicen, bueno, el muchacho de la camisa rayadita. Sí, pero eso seguramente lo observaron con mucho detenimiento. Así que esas son, pero ven que pueden ser sutilezas, ¿no? Tener intereses muy intensos, específicos, que no tienen por qué mantenerse a lo largo de la vida, pero resulta que cuando era chico sabía de memoria todas las tarjetas de Pokémon, todas y todas las evoluciones. Perdón si a alguien le ha pasado eso. No se sientan aludidos, pero después va cambiando. ¿Ah? Pero puede ser el espacio, pero pueden ser otras cosas. Y a veces son temas de interés común en los grupos de edades, los dinosaurios.
pero hay una forma de meterse en los temas, de hiperfocalizarlo, que hace la diferencia. Yo les quiero pasar, bueno, les comento esto porque también es un fenómeno del cual se está hablando mucho, se está descubriendo también, y es como muchas personas adultas autistas optan por enmascarar o camuflar algunos de sus síntomas, porque son personas inteligentes, y empiezan a detectar, bueno, yo cada vez que digo esto, veo algo o me echan, por ejemplo, el trabajo. Cada vez que hago un comentario sobre alguien con buena intención, pero que es inapropiado, me echan. Entonces tratan de acomodarse, ¿no? Entonces las investigaciones demuestran que las personas autistas pueden enmascararse porque quieren encajar, ser aceptadas, evitar llamar la atención en situaciones sociales, ¿verdad? O pueden pasar como más retraídos. Y otros recurren al enmascaramiento para evitar el acoso. Mantener amistades, tener éxito en el trabajo o en la escuela. Entonces, lo van a ver con mucho desarrollo, por ejemplo, en las investigaciones que exploran el autismo en la mujer, porque una de las cuestiones es que las mujeres parece que tenemos más habilidades también para esto, también en el autismo. Un poquito sobre esto que parece como, bueno, sí, la comorbilidad con esto, con aquello, pero la norma es la comorbilidad múltiple, ¿sí? Es el autismo puro, como pasa también con el déficit de atención, que el 20% solo es ese déficit de atención que no tiene otras cosas, ¿no? Bueno, acá pasa lo mismo. Pero también las comorbilidades van cambiando de acuerdo a la edad. Entonces tenemos, por ejemplo, en los más chiquitos, las distintas formas de la ansiedad temprana, el déficit de atención, las fobias específicas. Parecen, ¿fobia a qué? No es al perro, es al water, por ejemplo. Entonces ustedes no se imaginan el problema que es trabajar esas conductas adaptativas, ¿sí? Hay que buscar mil caminos para poder superar esas ansiedades. Y todo lo que tiene que ver con el comportamiento posicionista desafiante, que en los chiquilines leves es un problema para el psiquiatra de niños y para las maestras, porque muchas veces pueden quedar catalogados como trastornos de conducta. Y en realidad, ahí sí, las estrategias son totalmente distintas. Entonces se vuelve una bola de nieve tremenda, ¿no? Con expulsiones múltiples y con muchos problemas. En los adolescentes la ansiedad sigue siendo un tema muy importante y todo lo que tiene que ver ahí con la ansiedad social. El déficit de atención y los comportamientos también, los problemas de la conducta. A veces por los propios intereses y obsesiones, ¿no? Yo tengo un chiquilín, por ejemplo, que es apasionado de los ómnibus, de todos los recorridos, esas aplicaciones, los ómnibus, claro, pero empieza a robar tarjetas y compra aplicaciones. Entonces pasa a ser una conducta muy inapropiada, ¿tá? Pero tiene ese otro objetivo, pero en definitiva el conflicto con la ley pasa a estar. Que es otro tema también muy interesante. Bueno, en los adultos la ansiedad social, la depresión y los trastornos obsesivo-compulsivos son muy frecuentes. La evolución entonces un poco a lo largo de la vida, díganme cuándo yo voy. En general se observa una continuidad del diagnóstico, perfecto, con discreta mejoría espontánea de la sintomatología autística central en la adolescencia y la adultez. La intensidad de algunos síntomas de inicio parecen estar relacionados mucho con la evolución y el pronóstico. Por eso yo les decía, mejoría siempre hay en la medida que se intervenga mejor. Pero si yo tengo, por ejemplo, una evaluación de un trastorno severo, ¿verdad? Con los instrumentos que evalúan la intensidad del cuadro, la profundidad del cuadro, la chance de mejoría es menor. O sea, ¿qué quiero transmitir con esto? Las evoluciones mágicas que a veces cuentan, no las vemos tanto, ¿tá? Que de golpe era severo, 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 y de golpe se transforma en otra cosa, ¿tá? Rayman es un buen ejemplo de lo que no es frecuente, ¿tá? Cierta estabilidad en los déficits intelectuales en los que asocian la discapacidad intelectual, pero en algunas se profundiza. Y eso es por la falta de
acceso a servicios fundamentalmente, y porque asociamos otras cosas. El uso de la medicación es mucho más frecuente, los problemas de salud asociados son más frecuentes, ¿verdad? Los que no adquieren el lenguaje comunicativo antes de la edad escolar tienen un pronóstico sombrío. ¿tá? La comorbilidad con otras patologías agrava el pronóstico. En este caso, por ejemplo, una que marca mucho es la epilepsia. ¿tá? Las evoluciones sorprendentes existen, pero son excepcionales. Y algunos estudios señalan un deterioro del funcionamiento durante la adolescencia, ya sea por la epilepsia, los trastornos psiquiátricos comórbidos, como la ansiedad, el estado de ánimo, y esto que hoy nos interesa, que son las transiciones. Se quedan sin lugar en los espacios educativos, en la recreación, en los grupos sociales, además de todo lo que implican los cambios puberales, ¿verdad? Entonces hay muchos estudios también sobre los efectos de la testosterona y la protección de estrógenos, sí o no, o sea, otro campo de investigación. ¿tá? Pero en definitiva, a la hora de los psiquiatras, entre los 13 y los 17 años, hay que jinetearla esta, ¿tá? Porque los temas conductuales es ahí que se agrava. Los padres informan en general menos síntomas en la adolescencia, ¿verdad? Y mejorías en los comportamientos estereotipados, en los intereses restringidos, en la reciprocidad social, en la comunicación y en las conductas inadaptadas. Pero, a pesar de la mejoría, y sobre todo en países como los nuestros, que tenemos limitaciones, y sobre todo a medida que pasa el tiempo, el acceso a servicios es mucho menor, hay cosas que agravan y cambian esta evolución que sería la esperada. Momentos de inflexión como cambios y pérdidas, momentos de transición, los recursos socioeconómicos de la familia, siempre, porque si ustedes ven la distribución de la prevalencia, el medio socioeconómico no muestra diferencias, puede atravesar todos los medios socioeconómicos. Dicen algunos como que es democrático, pero no es democrático en la evolución y pronóstico. ¿tá? O sea, los pronósticos en medios socioeconómicos bajos y con pocos recursos de acceso son muchísimo más sombríos. El nivel de educación de los padres, los servicios de salud educativos disponibles y los apoyos previsionales. Y esos son un poco todos los debes, ¿no? Estos factores pueden cambiar el perfil evolutivo con desaceleración de las mejorías. Voy a ir un poquito más rápido. Y les voy a mostrar dos videos para que son cortitos. Son de niños, pero un poco para que vean eso del gran espectro, ¿no? Esta es una niña severa. Sigue siendo severa, sigue sin haber accedido al lenguaje, tiene 18 años ahora. ¿Ven? Ahí ven toda la clínica temprana, ¿no? La ausencia del lenguaje, la falta de interacción y todo lo que tiene que ver con los comportamientos motores repetitivos. Después, este es un niño que tiene un perfil mucho mejor en la interacción social, pero tiene muy marcados los comportamientos repetitivos. Digo, para que vean también esos perfiles tan distintos. Uno los ve y dice, pero este niño no tiene nada que ver con el otro. Vos lo ves un ratito y decís, se está jugando. O sea, acá se lo llama y no responde porque está ensimismado. Ven que ven cómo está la respuesta social, ¿no? Mira, ahí inicia una intención conjunta, es muy importante, pero estos comportamientos en este niño invalidan otras actividades. Y les voy a mostrar un último, que cualquiera se lo puede comer. A ver si, no sé si se oye, ¿no? No. Bueno, en este es importante que se oiga porque va relatando un partido de fútbol, ¿está? Pero ustedes ven cómo no articula los recursos de comunicación. La mirada, él va hablando, pero no mira. Los gestos no acompañan lo que él va diciendo.
y las expresiones faciales tampoco. Y en el momento va agregando un poco estas estereotipias. Nada de esto determina una gran limitación en el funcionamiento de este niño. Por eso a veces decimos, bueno, es un niño que tiene capacidades de aprendizaje y todo eso. Ahora no se oye. Bueno, ¿quieren que siga algo con el autismo en las mujeres? 2 o 3 diapos o cortamos acá. ¿Sí? Bueno, es un tema más nuevo. De hecho, los trabajos van a ver que son del 2016 para acá. O sea que realmente estaba bastante poco visibilizado. Este es un libro que se los recomiendo. Es como un tesorito. Porque hace una compilación, pero la compiladora, María Merino, es española, trabajó con grupos de mujeres con autismo. Entonces hay muchos de los capítulos que están escritos por personas con autismo. Bueno, entonces compartir algunos datos para la reflexión. La mayoría de las mujeres con autismo enfrentan un subdiagnóstico, un diagnóstico erróneo o un diagnóstico tardío. En base a los trabajos, a los datos del CDC, la prevalencia del autismo, a veces, un año decimos 1,44, el año pasado 1,36, pero en realidad el ratio es de 4,2 hombres por cada mujer. ¿Tá? Pero esto se ha avanzado en entender que algunas de esas causas tienen que ver con que las mujeres no cumplen muchas veces las pruebas de diagnóstico que utilizamos como gol estándar para el autismo. El caso de A2, el caso de ADR, dejan por fuera, porque además en los algoritmos no diferencian por género. Nosotros podemos usar módulos diferentes para el lenguaje y además cuando vamos al algoritmo usamos distintos valores según la edad, pero no por género. ¿tá? Entonces tienen muchas más chances de quedar afuera. Las mujeres diagnosticadas en edades más tempranas presentan un diagnóstico más severo y es aquella idea que cuando las mujeres tenían autismo tenían discapacidades intelectuales asociadas muy importantes. El diagnóstico tardío en muchas mujeres adultas con autismo de alto funcionamiento es lo común. Entonces, en esta población hay muchas más posibilidades que lleguen hoy a la consulta de adultos sin haber recibido el diagnóstico en la infancia y en la adolescencia. ¿tá? Hay una asociación más frecuente con otros trastornos, como la disforia de género, es más frecuente. El trastorno de la conducta alimentaria, los trastornos del procesamiento sensorial, etc. Ahora, cuando están estos otros diagnósticos asociados, en general la presentación no es la típica de esos trastornos por sí solos. Entonces, ese es un desafío, ¿no? Porque no son iguales. Porque además se te enreda el trastorno de la conducta alimentaria con una historia de selectividad alimenticia. O el tema de la disforia de género con un tema de identidad tan comprometida por su propio trastorno del desarrollo. Solo el 19% de los diagnósticos, cuando se estudian las series del CDC, eran niñas y la mayoría de ellas tenían discapacidad intelectual. Lo que les decía sobre estas escalas, hay otras que discriminan mejor. Muchas niñas que no son diagnosticadas tempranamente aprenden a adaptarse, o sea que el fenómeno del enmascaramiento es mayor. Y las niñas con TEA requieren más tiempo de observación para descartar que no están camuflando inconscientemente sus dificultades. Y esto entonces vuelve a un punto casi obsesivo, que es, para esto necesitamos tiempo. Y los psiquiatras de niños no podemos hacer un diagnóstico de este tipo de cosas y de esta complejidad ni en 15 minutos ni en media hora, ¿no? Y ni con controles cada un mes o 2 meses. ¿no? Ni los neuropediatras tampoco, por supuesto. Y por otro lado, las mujeres autistas sin discapacidad entonces pueden pasar muy desapercibidas. Y yo acá les voy a dejar esto como un tema que capaz que podemos seguir discutiendo, ¿no? Como abierto, porque hoy nos encontramos un poco todos en esto de que aumentó la visibilidad del tema. Estas cosas la evidencia las viene mostrando, pero el caudal de gente que llega a consultar por estas cosas se ha incrementado también. ¿Y cómo ponemos ahí los puntos de corte, no? ¿Cómo nos manejamos con eso? Entonces,
algunas ideas que se me ocurrían para los desafíos, ¿no? Para los psiquiatras, que hay que explorar de quién surge la demanda, primera cosa, ¿no? Del sujeto, ¿no? De la familia, de los profesionales, porque eso ya nos posiciona en lugares diferentes, ¿tá? ¿Por qué surge la demanda del diagnóstico? A veces es por el malestar social, y entonces muchas veces eso después conlleva a que el diagnóstico alivia. Puede ser por el fracaso de terapéuticas, pero no siempre es porque ese sea el diagnóstico. El fracaso en los estudios laborales, afectivos, tenemos que diferenciar con otras psicopatologías que también llevan a esta vía final común. Los sentimientos de rareza y de incompetencia social. Eso es muy frecuente. A mí el diagnóstico me ayudó porque, es un relato real, ¿no? Me ayudó porque yo pensaba, ¿por qué yo era tonta? O porque era menos lista, porque esos son términos tan comunes, ¿viste? O porque era menos lista que las demás. Y después me di cuenta que en realidad el autismo es como parte de mí, no es una enfermedad. Y muchos insisten en que reconocen ciertos beneficios. Obvio que esta es la población de mejor funcionamiento. Esto no lo podemos aplicar ni dejar de apoyar por eso al resto de la población. La preocupación por el futuro también muchas veces lo trae a consulta. La sintomatología psiquiátrica proteiforme, ¿sí? Difícil de encasillar con múltiples diagnósticos previos, y el fracaso de las terapéuticas, lo puse 2 veces. ¿Qué efecto podría tener el diagnóstico? Esto también tenemos que pensarlo. A veces el diagnóstico, aunque nos quede en esa zona que no lo tenemos del todo claro, produce alivio, pero hay que pensarlo. En otras puede no ser favorable porque puede justificar otras dificultades y dejar otros diagnósticos fuera, ¿tá? Y también un riesgo cuando la demanda viene de las familias, ahí hay que ver la evaluación más general, porque puede representar el diagnóstico dejar posicionado el problema en ese sujeto, ¿tá? Entonces, discutir todos estos puntos nos puede ayudar a ubicarnos en este nuevo contexto de mayor número de consultas y demandas de diagnósticos referidos al autismo. Bueno, eh, en esto no voy a entrar porque ya lo vimos la otra vez. Les quiero mostrar este diapo que es producto de una encuesta que hicimos en el 2016 con otros seis países de América Latina sobre el acceso a servicios, las características clínicas de la población con autismo, ¿verdad? Y entonces, esta es la situación de los adultos en esa muestra, ¿no? Más del 80% no recibían ningún tratamiento, ninguna hora de tratamiento, ¿no? Y de tratamiento no farmacológico, ¿no? Y la contraparte es que aumentaba mucho los tratamientos farmacológicos, ¿tá?